Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Estamos agradecidos con Dios una vez más por darnos el privilegio de estar aquí juntos en adoración. Es un momento agradable, no solamente por la compañía que humanamente nos hacemos los unos con los otros, sino porque esta es una reunión espiritual también, en donde estamos delante de la presencia de Dios. Millones de seres nos están observando y estamos profesando nuestra fe delante de todo el universo, de que creemos en Dios y en su santo día. Amén. Así que gloria a Dios por eso, porque nos da la oportunidad de hacerlo todavía en libertad y todavía podemos con gozo decirlo. El día de hoy tenemos uno de los temas más importantes que se refieren a nosotros en cuanto a nuestra identidad. Debemos poder explicar, como siempre trato de comentar, debemos explicar quiénes somos nosotros. Porque el enemigo va a atacarnos precisamente y va a querer también hacernos parecer que, como dice el versículo que leímos hoy, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Puede ser que nosotros, queriendo ser buenos, nos llamen malos. Queriendo ser verdad, nos llamen error. Así que vamos a orar una vez más para pedirle la dirección al Espíritu Santo para que nos gocemos hoy en su palabra. Gracias te damos, oh mi Señor, una vez más, porque estamos reunidos, Señor, en familia, Señor. Esta familia que tú has formado, Señor. Esta familia que a través de la sangre de Cristo, Señor, nos une como hermanos, como seres cercanos, oh Padre, que anhelamos la pronta redención, Señor, y que anhelamos tu pronto advenimiento. Mientras tanto, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, y danos tu Espíritu Santo, Padre, para que el poder de Jesucristo sea manifestado a través de nosotros, siervos inútiles, a través de estos instrumentos, Señor, de barro, que la gloria tuya pueda, Señor, ser vista por todo el mundo y finalmente, Señor, poder anunciar aquellas palabras y aquellas promesas que el mundo necesita escuchar, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy, en base a lo que hemos estado hablando del último año, en el último camp meeting que asistimos, lo hemos titulado Una nueva organización. Y es un tema que el pastor Herbert también le ha querido dar mucha importancia y lo ha estado también predicando,
cómo identificarnos nosotros, quiénes somos nosotros. No somos una iglesia más del montón. Entonces, si yo hago la pregunta, y yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué respondemos? Eso somos nosotros. Nosotros somos adventistas del séptimo día libres. Y tenemos que enfatizar nuestro nombre. Porque no somos solamente adventistas del séptimo día. Somos adventistas del séptimo día libres. Ahora, el libro de Apocalipsis menciona 7 iglesias. ¿Quiere decir que nosotros somos una octava iglesia? No. No. Tenemos que tener esos conceptos bien claros. Nosotros no somos una octava iglesia, porque el libro de Apocalipsis dice que hay 7 iglesias y nosotros somos parte de la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos un movimiento dentro de esa última séptima iglesia que se ha levantado para preservar lo que fue establecido en el principio. Nosotros no somos una nueva organización. Nosotros no somos una nueva iglesia. Nosotros somos un movimiento dentro de la última iglesia que nos hemos levantado para preservar lo que Dios le dio originalmente a su pueblo. Amén. Eso somos nosotros. Amén. Tenemos que saber nuestra identidad. Y como queremos preservar lo que fue establecido en la antigüedad, desde la era de nuestros pioneros, es por eso que somos libres. Hemos agregado libres a ese nombre de Adventista del séptimo día libre, porque este movimiento empezó como un movimiento libre. Empezó como un movimiento en donde libremente íbamos a escoger servirle al Señor. Libremente íbamos a obedecer lo que el Señor nos dijera, así no nos gustara. Todas las reformas que empezaron en el movimiento milerita no fueron reformas fáciles. El sábado, la reforma pro salud, la mayordomía, todos los consejos que a través del Espíritu de Profecía y a través de su sierva fueron revelados al movimiento, fueron cambios difíciles para el pueblo, pero necesarios, y que nosotros consideramos que son los pilares que deberíamos estar hoy en día preservando hasta la venida de Cristo. Amén. Eso somos nosotros. Amén. Así que tenemos que saberle explicar a la gente. ¿Por qué? Tal vez la mayoría de ustedes, al igual que yo, tenemos todavía muchas personas conocidas en la iglesia nominal. Y ellos nos dirán la siguiente frase: pero es que ustedes son una nueva organización. Porque los que somos desde un principio somos nosotros. Ustedes aparecieron después. Nosotros estábamos primero. Miren qué interesante. Por eso necesitamos, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a entender realmente quién somos nosotros. Para que cuando estas preguntas vengan, cuando estas cuestiones vengan, nosotros podamos hablar, como dice la palabra, a la ley y al testimonio, y no con un pensamiento humano o con un razonamiento humano. Cuando hablamos acerca de una nueva organización, debemos entender lo correcto. Y cuando nosotros entendamos lo correcto, vamos a decir que es lo que Dios ha establecido. Porque muchas veces las frases que utilizamos humanamente tienen otro sentido en la palabra de Dios. Ya que veremos que en realidad una nueva organización se refiere a una transformación de algo que ya existía. Y lo vamos a poner así.
Este cuerpo, como ustedes me ven así, cuando yo me bauticé, yo empecé a tener una transformación en mi vida. Y después de muchos años, es que soy yo. Aparentemente soy el mismo cuerpo, pero soy otra persona. Eso es lo que sucede exactamente cuando nosotros hablamos en términos de una organización. Algunos tienen la interpretación de que nosotros, la Iglesia Adventista Libre, es una nueva organización porque no estamos desde el comienzo del movimiento adventista como nombre, como tal. Pero lo mismo podemos decir de la iglesia primitiva, lo mismo podemos decir de los discípulos, lo mismo podemos decir de los apóstoles y de los reformadores de la iglesia. No estaban desde un principio. Mas sin embargo, fueron y tenían el avalúo de Dios y de la obra que estaban haciendo. Así que los invito a que nos concentremos el día de hoy y que podamos entender el tema para que lo podamos llevar a los otros hermanos. Ustedes saben cuántos adventistas del séptimo día hoy en día tienen el deseo de salir a adorar a Dios libremente como nosotros, pero no lo hacen porque creen que si abandonan la organización van a estar apostatando. La mayoría. Y hoy vamos a compartir y vamos a ver las citas que se utilizan acerca de esto y cuál es la cita que se utiliza cuando se habla acerca de este movimiento. Así que el término, una nueva organización, se debe interpretar de acuerdo al concepto divino y no al humano. Así como varias palabras en la Biblia. Entonces, un hermano me decía, no, pero eso es muy claro, una nueva organización es una organización que no era la misma de antes, que no era la que estaba antes. Digo, sí. Tú lo puedes interpretar de esta manera. Pero, por ejemplo, si yo voy a la Biblia y yo quiero interpretar el concepto, por ejemplo, de hijo, ¿qué entiendes tú como un hijo? ¿Qué significa a ti para la palabra hijo? Bueno, alguien que descendió de mí, va a decir. Y si yo llevo ese concepto bíblico, entonces, a lo que la palabra de Dios dice, yo voy a llegar a la conclusión de que Jesús es un ser creado porque es hijo del Padre. Jesús no existe desde la eternidad, porque Él es hijo de Dios. Si yo aplico el concepto humano que yo tengo a la palabra hijo, igual la palabra padre. En la palabra padre, Jesús o los mismos fariseos se decían, israelitas se hacían ser llamados como hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Pero en el tiempo de Abraham solamente tuvo a Isaac y solamente tuvo a Ismael, no tuvo a todos ellos. Pero el concepto en el cual nosotros entendemos que es padre es porque es el líder de la nación. Es el líder del movimiento. Al igual que la palabra hijo tiene la connotación de que una persona que es hijo es representante de. Correcto. Esa es la connotación que tiene la palabra hijo en la palabra de Dios. Entonces, Jesús es hijo de Dios, porque Jesús es el representante de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestras palabras tienen que ajustarse a los términos bíblicos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es primero, la mañana o la tarde? La tarde. Muy bien. Y yo sé que muchos pensaron que la mañana. No me digan que no. ¿Ah? ¿Tú ves? Porque humanamente, lo primero que el mundo señala es que primero amanece y después anochece. Pero eso es mentira. La Biblia dice que primero existió la tarde y después la mañana. Fue la tarde y la mañana el primer día. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestra manera de pensar tiene que cambiar a los conceptos divinos. Nos tenemos que adaptar a los conceptos divinos. Leíamos en Isaías 5, dice, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo,
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ahora, algo interesante es que la confusión en que vivimos hoy en día, todos aparentarán o van a aparentar tener la razón. Todas aparentarán estar en lo correcto. El otro día comentábamos, de las miles de denominaciones que existen en el mundo, todas estudian aparentemente la misma Biblia y todas dicen estar en lo correcto. Pero si nosotros vamos al trasunto, a lo importante que es realmente los detalles en cuanto al mensaje y a la doctrina, ahí vamos a encontrar precisamente las diferencias. Y hoy en día, lamentablemente, tenemos que decirlo así, lamentablemente, hasta en la iglesia adventista del séptimo día, fue infiltrada por estos pensamientos, fue infiltrada por esta manera de vivir del mundo, y como Dios es un Dios que cumple sus promesas, Dios también iba a tener un remanente fiel dentro de la iglesia. Amén. Y nosotros creemos que la iglesia adventista del séptimo día libre es el remanente fiel de la iglesia de la Odisea. Amén. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro lugar en la historia. No somos un invento de un señor pastor adventista. No, no, no. Nosotros somos el cumplimiento del plan de Dios para preservar la verdad para el mundo. De nosotros va a salir, mis queridos hermanos, aquellos que tienen el conocimiento del fuerte pregón, para salir a dar el fuerte pregón. Es de nosotros que va a salir. Esta cita, que es la cita más utilizada por la iglesia nominal para atacar al movimiento adventista libre, se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 390, es la página en inglés. Todas las citas son de la página en inglés. El Señor ha declarado que la historia del pasado será repasada al comenzar la obra final. Mire qué interesante solo esa frase. Si ustedes le ponen atención, dice Dios que cuando llegue la obra final, lo primero que vamos a hacer nosotros es empezar a repasar nuestra historia pasada. Ahora, no es cierto que en los últimos 5 años, 8 años, ha habido un movimiento fuerte dentro de la iglesia adventista en cuanto al estudio de nuestros pioneros, en cuanto al estudio de nuestros pilares, lo que sucedió en el año 1888, el derramamiento de la ayuda tardía en ese tiempo. Ha habido un despertar de los eventos anteriores en esta época. Yo cuando leí eso me ericé. Digo, wow, Señor, estamos cerca del fin. Estamos a las puertas. Dice, toda verdad que Él ha revelado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Todo pilar que Él ha establecido debe ser fortalecido. No podemos ahora apartarnos del fundamento que Dios ha establecido. No podemos ahora unirnos a ninguna organización nueva, pues esto significaría apostatar de la verdad. Entonces, esta es la cita que utiliza la iglesia nominal para decir que nosotros somos una organización nueva y que estamos apostatando del plan de Dios y de la verdad. Ahora, lo interesante es que si ustedes ponen atención, la misma cita da la interpretación de ella. ¿Qué es una organización nueva? Dice la frase anterior, no podemos ahora apartarnos del fundamento que Dios ha establecido. No podemos ahora unirnos a ninguna organización nueva. O sea, una organización nueva es una organización que se aparta del fundamento que Dios ha establecido. La misma cita te está dando la definición de lo que es una organización nueva. Te está diciendo que el que se aparta del fundamento que Dios ha establecido, esa es una
organización nueva. Así que una organización nueva se define como una que apostató de la verdad. Una que ya existía y que se apartó de los fundamentos de Dios y se convirtió en una organización nueva. No se mantuvo firme en los fundamentos de la verdad y en algún momento los fundamentos de la verdad fueron cambiados y por ende se convirtió en una organización nueva. Mira qué interesante. Lo mismo que yo les decía a ustedes. El ejemplo del bautismo. A pesar de que yo soy exteriormente la misma persona, un poco cambiado humanamente, no soy la misma persona antes de que yo conocía a Jesús. Por eso la palabra del Señor nos dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Cuando yo escuché las primeras insinuaciones hace años atrás acerca de que nosotros éramos una nueva organización, esa frase pesó dentro de mí. Y esa frase me hacía sentir hasta cierto punto cuestionable en cuanto a lo que yo estaba haciendo. Pero gracias a Dios que a través de la verdad, a través del estudio, a través de la inspiración, podemos entender y podemos tener la seguridad de que lo que hoy en día está sucediendo es el plan de Dios con un pueblo remanente que quiere preservar la verdad que Dios había dado a su pueblo. Y gloria a Dios por eso, porque debemos poder defender nuestra fe. Debemos poder dar explicaciones de nuestro origen y de quiénes somos nosotros. Así que si empezamos a cambiar lo que Dios nos dio como fundamentos, estaremos creando un monstruo que va a terminar en una nueva organización. Y algunos de ustedes podrán decir, pero esa palabra monstruo es muy fácil, o sea, es muy fuerte. Mis hermanos, todo lo que no tiene la dirección de Dios acaba en las manos de Satanás. Y Satanás es un monstruo. Nadie puede engañarte si tú conoces la verdad en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Amén. Así que una palabra muy relacionada con nosotros o con aquellos que han abandonado la iglesia nominal es la palabra apostasía. Pero ¿qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía no significa salir de un lugar. No, la palabra apostasía significa dejar la verdad y salir en pos de la mentira. Eso significa apostasía. Que yo cambié la verdad por mentira y por lo tanto soy un apóstata. La palabra apostasía no tiene nada que ver con una organización. No, la palabra apostasía tiene que ver con la verdad. Y así que muchos utilizan la palabra apostasía para señalar a aquellos que salen de la iglesia. Conocer la verdad, mis hermanos, implica que tarde o temprano te van a llamar a ti un apóstata, aunque tú no lo seas. Parece mentira, pero a través de toda la palabra de Dios vamos a nosotros a ver que una de las características del verdadero pueblo de Dios es que lo llaman apóstata. Al verdadero pueblo de Dios lo llaman apóstata. Lo llaman locos, lo llaman aquellos que no quieren unirse con los demás, lo llaman aquellos que tienen problemas para practicar lo que practican los demás, incómodos.
legalistas. Pero si nosotros aplicamos precisamente, correctamente, el término apóstata y el término de una nueva organización, vamos a darnos cuenta que en realidad los que cambiaron o los que dejaron de practicar la verdad y se apartaron del camino de Dios son los que realmente se han convertido no solamente en un nuevo movimiento, en una nueva organización, sino también a través de eso se volvieron apóstatas de la fe. En el libro de Mensajes Selectos vamos a encontrar citas del Espíritu Profecía muy interesantes acerca de este término. Dice ella: ¿y sabían ustedes que Elena White ya había profetizado en los tiempos de ella que la iglesia adventista del séptimo día se iba a cambiar o se iba a transformar en una nueva organización? Ya ella había profetizado eso. La misma iglesia adventista, dice ella, se va a convertir en una nueva organización. Dice la cita: tras el paso del tiempo, Dios confió a sus fieles seguidores preciosos principios de la verdad presente. Y ese término es importante, mis hermanos, la verdad presente. Porque hoy en día, tristemente, cualquier iglesia del mundo habla de todo menos de la verdad presente. Todas las iglesias te hablan, inclusive te dicen y se unen de que en Jesús está la unión y es la paz y es lo que va a traer en realidad al mundo lo que el mundo necesita, porque en el término del amor de Jesús todos nos podemos entender. Eso es lo que predica. Inclusive la iglesia adventista hasta el día de hoy ha cambiado el mensaje de la verdad de los tres ángeles, el mensaje de la verdad presente, ese mensaje que anuncia la amonestación de esos tres ángeles, y ha cambiado. Hoy en día tú escuchas la misión de la iglesia adventista. Tú no escuchas predicar el mensaje de los tres ángeles. Y en el mejor de los casos vas a escuchar predicar el mensaje de los tres ángeles que dice que a través del amor de Jesús todos podemos ser unidos. Pero ¿quién te ha dicho a ti que ese es el mensaje de los tres ángeles? ¿Quién ha dicho eso? Se ha transformado totalmente y se le ha dado una vuelta para que nosotros vayamos uniéndonos al movimiento que tiene que ver con una reforma en los Estados Unidos de la religión y de la adoración al Señor. Estos principios, dice, no fueron dados a quienes no participaron en la transmisión de los mensajes del primer y segundo ángel. ¿Sabían ustedes que hoy en día los problemas con las personas que no aceptan la reforma pro salud es porque no aceptaron ni el primer ni el segundo mensaje de amonestación? Todos. Las personas que tienen problemas con el espíritu de profecía tienen problema también con el mensaje del primer y segundo ángel. Porque son mensajes, mis hermanos, que tienen un orden específico. Para que tú aceptes el mensaje del segundo ángel, tienes que aceptar primero el del primero. Para que tú aceptes el mensaje del tercer ángel, tienes que haber aceptado los dos primeros. Dice, quienes vivieron estas experiencias deben ser firmes como una roca en los principios que nos han hecho adventistas del séptimo día. Nótese, los principios que nos han hecho adventistas del séptimo día. Deben colaborar con Dios, consolidando el testimonio y sellando a la ley entre sus discípulos. Y esta parte es interesante porque si tú le preguntas a cualquier adventista, ¿debemos obedecer la ley? La gran mayoría te va a decir que sí. Sí, como no, tenemos que obedecer la ley de Dios. Pero si tú le dices, y tenemos que llegar a la perfección, no,
ya ahí no, ya ahí no. Pero si obedecer la ley es llegar a ser perfecto, es lo mismo. Pero el término en el cual hoy en día, si nosotros decimos que vamos a obedecer la ley de Dios, eso no es perfección. Claro que es perfección. Por eso la palabra de Dios dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Eso no es perfección. Claro que es perfección. Pero el término en el cual hoy la iglesia batalla, que es la perfección, lo han aislado, lo han separado precisamente como algo puesto aparte. Entonces, cuando a ti te preguntan acerca de la ley de Dios, ¿está buena? No, la ley de Dios está vigente. Los adventistas saben que está vigente. O sea, tenemos que guardarla. Claro que tenemos que guardarla. Y eso no es perfección. Claro que eso es perfección. Pero cuando tú le dices a un adventista hoy en día que si tenemos que llegar a la perfección a través de Jesucristo, para ellos no es lo mismo que guardar los mandamientos de Dios. ¿Viste? Han separado la doctrina. Y todo esto no ha sido de la noche a la mañana. Ha sido un movimiento desde hace muchos años atrás. Dice, quienes participaron en el establecimiento de nuestra obra sobre el fundamento de la verdad bíblica, quienes conocen las señales que han indicado el camino correcto, deben ser considerados obreros de gran valor. Pueden hablar desde su propia experiencia acerca de las verdades que les fueron confiadas. Estos hombres no deben permitir que su fe se convierta en infidelidad. No deben permitir que se les quite de las manos el estandarte del tercer ángel. No se les debe quitar de las manos el estandarte del tercer ángel. Deben mantener firme la confianza que tuvieron al principio hasta el final. El gran problema que hoy vivimos dentro del adventismo tiene que ver más que todo con el mensaje del tercer ángel. La justificación por la fe. Llegar a poder reflejar el carácter de Cristo. Yo le pregunto, miren cómo el diablo utiliza las palabras. Cualquier persona, si yo te digo a ti, Elizabeth, tenemos que reflejar el carácter de Cristo. ¿Te tú me? Sí. Pero si yo llego a reflejar el carácter de Cristo, eso no es ser perfecto, ¿eh? Salmo 119 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahí está. ¿Viste? Pero si yo utilizo y te digo, mi hermana Rosarito, ¿será que vamos a llegar a la perfección? ¿Será que podemos ser perfectos? El concepto de la pregunta cambia totalmente. ¿Por qué? Si es lo mismo. Si yo te digo que vamos a reflejar el carácter de Cristo, ¿qué imperfección tiene el carácter de Cristo? Díganme ustedes. Ninguna. Así que reflejar el carácter de Cristo es llegar a ser perfecto. Pero te lo han aislado, te lo han vendido como otra cosa. El mensaje del tercer ángel. Y cuando nosotros estudiamos el mensaje del tercer ángel, dado por Jones, igual en los años 1888 nos dimos cuenta, porque acuérdense, este tema no se estudia en la iglesia. Ustedes rara vez escucharán un tema de la justificación por la fe en la iglesia nominal. ¿Y qué fue lo que predicó Jones y Wapner que generaron tanto problema en la iglesia? Justificación por la fe. Ahora, vamos a cambiar las palabras. Ya no le vamos a llamar justificación por la fe. Vamos a llamarlo, ahora lo vamos a llamar ser semejantes a Cristo. Porque eso es la justificación por la fe. Ser semejantes a Cristo. Y cuando ellos presentaron ese mensaje de esa forma, donde teníamos que reflejar el carácter de Cristo, solo que ahora vamos a cambiar esa palabra, vamos a decir que tenemos que reflejar el carácter de Cristo, o sea, tenemos que llegar a la perfección. Muchos se asustaron, porque toda la vida habían creído que reflejar el carácter de Cristo no era lo mismo que perfección. Serio, ¿verdad? Y nosotros mismos podemos caer en ese mismo error y decir, bueno, vamos a luchar para guardar los mandamientos de Dios, pero cuando se enfatiza
que tenemos que ser igual a Jesucristo en su carácter y pensamiento, ya no nos parecen las mismas palabras. Nos parecen que es algo totalmente contrario. Note esta cita. Cómo el Espíritu de Profecía ya profetizaba acerca de lo que iba a suceder en la iglesia adventista. Y acordémonos, ya hemos estudiado que inclusive en los últimos años de vida de la profeta del Señor, la conferencia general estaba abierta enemistad con lo que el espíritu de profecía estaba diciendo. Hasta el punto de que inclusive la misma sierva del Señor dijo que ella no iba a seguir asistiendo a ninguna conferencia general porque no se estaba haciendo la voluntad del Señor. Lo dijo en 1901 en el Camp Meeting de 1901, en el Congreso. Perdón, Correcto. Y mira, y ella murió en el 15, o sea, casi 15 años antes de que muriera, ya ella estaba diciendo, esto no va por buen camino. Esto no va por buen camino. Ahora, ¿ustedes creen que si hay problemas en la iglesia de Dios? Nótese, y a veces nosotros utilizamos las palabras, ¿iglesia de quién? De Dios, no es mía, es de Dios. Si hay problemas en la iglesia de Dios, ¿quién es el que va a meter la mano para arreglarla? Dios, porque la iglesia es de Dios. Y como la iglesia es de Dios, si aquí hay problemas, Dios va a meter la mano para sacar un remanente fiel. De ahí sale el movimiento los adventistas del séptimo día libres. Habían problemas de racismo en la época de los 1900, a la época de la muerte de Elena White. La conferencia general quería tener relaciones, quería tener buena amistad con los hermanos que no eran de blancos. No. Y ahí empezó un gran problema ahí. Y a raíz de eso, el Señor dijo, bueno, yo necesito un remanente que no tenga problemas de racismo. ¿Y ustedes saben cuál fue la primera iglesia adventista que tuvo congregación blanca y negra sin ningún problema? En el año 1915, que la misma Elena White llegó a visitar. La primera iglesia adventista libre. Berean Church. Muy bien. La primera iglesia que no tenía problemas de racismo. Y que habían entendido que la voluntad del Señor, que todo ser humano trabaje en el mismo propósito de Dios sin importar su raza. ¿Creen ustedes que eso no es de Dios? Que Dios no iba a levantar precisamente ese movimiento, ya que los demás no querían tener ningún tipo de relación con los hermanos de aquí de la Florida, por cierto, que hay un gran movimiento de hermanos aquí de la Florida, de color, que querían tener el apoyo de la conferencia, y dijeron que no. Dice, el enemigo de las almas ha intentado introducir la suposición de que una gran reforma tendría lugar entre los adventistas del séptimo día. ¿Quién fue el que va a animar una gran reforma dentro del adventismo? Satanás. Escuchen, el enemigo de las almas. Este es un plan de Satanás que está diciendo vamos a tener una reforma dentro de la iglesia. Y que esta reforma consistiría en abandonar las doctrinas que constituyen los pilares de nuestra fe. Y emprender un proceso de reorganización. Si esta reforma se llevara a cabo, ¿cuál sería su resultado? Dice ella, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Elena White ya estaba profetizando que el movimiento de la iglesia adventista del séptimo día, a través, lamentablemente, de la influencia del enemigo,
iba a cambiar, escuchen, los pilares de nuestra fe. ¿Cuáles son los pilares de nuestra fe? El sábado, la reforma pro salud, Ujú. la segunda venida de Cristo, Ujú. el mensaje de los 3 ángeles, Ujú. los investigadores, Estado de los muertos. estado de los muertos. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿no son todos esos temas que tienen problema hoy en día en la iglesia adventista del séptimo día? No. Todos ellos son los que tienen problema. Ya vamos a verlo un poquito más adelante. Ahora dice, mira, nótese qué frase tan fuerte. Nuestra religión cambiará. Ella dice, nuestra religión cambiará. Dice, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados erróneos. Se establecería una nueva organización. Pero ven acá, ella está diciendo que la nueva organización va a ser la misma iglesia adventista. Es lo que estamos leyendo aquí. Ella dice, se establecerá una nueva organización. ¿Por qué? Porque los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años van a ser considerados como error. Se escribirían libros de un nuevo orden y se introduciría un sistema de filosofía intelectual. ¿Saben ustedes que hoy en día, desde los últimos 15 años hacia atrás, los últimos 15 años, aquí en los Estados Unidos, todos los que tengan que ver con estudios de teología para ser pastores, obligadamente tienen que tener estudios de filosofía. Una materia que nunca se había dado. ¿Sabían ustedes que a raíz del año, que ya lo hemos estudiado, 1957, y es interesante porque a veces la gente menciona el libro Cuestiones acerca de doctrina, pero así no se llamaba el libro. La gente lo ha querido llamar así para minimizarlo. ¿Saben ustedes cómo realmente se llama ese libro? Los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina. Así se llama el libro. Le han quitado o le han dejado de llamar la parte los adventistas del séptimo día responden. Le han dejado solamente como que el libro se llama Cuestiones de Doctrina. ¿No? Es los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina. Y en ese libro que ya lo hemos mencionado varias veces, donde la iglesia adventista baja totalmente la norma de los pilares, de los fundamentos que Dios le había dado para simpatizar con el movimiento protestante nacional aquí de los Estados Unidos y formar parte del llamado concilio de iglesias, concilio de religiones, que son autorizadas y reconocidas por el gobierno, ya no como sectas. Hubieron 3 grandes problemas en el libro. Y otro día mencionaremos exactamente un poquito más acerca de la historia del libro, porque es muy interesante. Pero principalmente hubieron 3 problemas que tuvieron que ver con la naturaleza de Cristo. Cristo no podía pecar, porque Él era Dios. Él no tenía la misma naturaleza de nosotros. Él nació con la naturaleza de Adán antes del pecado. Él no podía pecar. Otro gran problema que teníamos con estas reuniones evangélicas era que nosotros creemos que Jesús en este momento está llevando un juicio investigador, porque se está llevando a cabo un día de expiación. Y el movimiento a nivel mundial de los evangélicos creen que con la muerte de Jesús en la cruz se acabó la expiación.
Ellos creen que ahí, que eso fue suficiente, que eso fue total y que ya no necesitamos más expiación. Pero los adventistas del séptimo día creemos que se está llevando una obra de expiación final. Final. Así que ese punto tuvimos que cambiarlo también. Y finalmente, se nos cuestionó acerca de una señora que se llama Elena White, que tiene influencia en el pensamiento del adventismo, porque utilizamos sus escritos al mismo nivel de inspiración de la Biblia. Así que tuvimos que cambiar también eso y tuvimos que dejar que los escritos de Elena White no tienen la misma inspiración bíblica. Esas tres cosas, mis hermanos, ustedes lo encuentran en ese libro. Yo les pregunto, ¿no es eso cambiar los pilares de nuestra fe? ¿No es eso llamar, como decimos, como leímos hoy al inicio, en Isaías 5, 20, 21, ¿no es eso llamar a la verdad error y al error verdad? Oh, sí. Oh, sí. Cuando el pueblo judío rechazó las verdades que a través de Jesús él quiso inculcar, se convirtieron en una nueva organización. Pero era el pueblo escogido por Dios. Pero Jesús les dijo, no os conozco. Como que no lo conocía, si él mismo escogió al pueblo. Claro que lo conocía, pero eran una nueva organización, porque ya no aceptaban los principios, las doctrinas, la enseñanza que Jesús estaba enseñando. Así como los reformadores. ¿Cómo trató la iglesia católica a Lutero? ¿Un hereje? Este es un hereje, este es un apóstata, porque sale de nuestra iglesia. Ahora la gran pregunta es, hoy en día, como vemos la historia en retrospectiva, ¿fue Lutero el hereje? No. No. ¿Quién fue el hereje? La iglesia de su época. La iglesia. La iglesia. ¿Fue Jesús y los apóstoles los herejes de su época? No. A pesar de que en su tiempo eso era lo que se decía, acuérdense. Estos que están ahí, estos, decía, son apóstatas, han abandonado la fe, han salido del judaísmo. Interesante. Y podemos seguir aún más en la historia y podemos ver que dentro del movimiento milerita, cuando empezó, todos los que se unieron al movimiento milerita, que salieron de iglesias protestantes, metodistas, bautistas, todas las iglesias que estaban en su época, todas esas iglesias llamaron a estos hermanos herejes y apóstatas y los borraron de la iglesia. Ahora, ¿eran verdaderamente herejes y apóstatas? No, estaban preservando la verdad. Estaban queriendo mantenerse firme en lo que Dios había dado. Porque la institución, la organización, se había convertido en una nueva organización que ya no quería aceptar los principios que Dios había establecido. Elena White y su familia fue borrada de la iglesia metodista. Fueron tratados como apóstatas. Así que, mis queridos hermanos, el motivo de regocijo de que si a ti te llaman apóstata, que sea por la verdad. Amén. Que sea Amén. por la verdad. Que sea con ese mismo background, que sea en la misma circunstancia, que nos llamen apóstatas, porque no queremos compartir la mentira y el error. Amén. Palabras sabias de Martín Lutero cuando dijo que es preferible estar alejados por la verdad que unidos por el error. Porque cuando estamos unidos por el error, además del error, somos hipócritas.
quiero nombrar 14 apostasías, 14 blasfemias que hoy en día se llevan a cabo en la iglesia adventista del séptimo día, que no forman parte de los fundamentos que Dios dio a su iglesia, ni de sus doctrinas ni de sus prácticas. Dice así, las primeras 8. Se llevan a cabo hoy en día servicios religiosos con música mundana, sonidos estridentes y bailes. ¿Existía eso en la iglesia original? No. No existía en la iglesia original, fue adoptado por el mundo. Obras teatrales, mopeds y shows en el santuario del Señor. Inversiones del dinero del Señor en la bolsa de valores y patrocinadores mundanos. Celebraciones paganas en la iglesia, Navidad, Halloween, Día de la Madre, del Padre, Día del mes de la apreciación del pastor, como ustedes quieran llamarlo. Nada de eso son festividades ni celebraciones de la iglesia. El día de la pañoleta. El día de la pañoleta. La pañoleta es conquistadora. Así mismo, el mes, sí. La reforma pro salud es abolida y se promueve el consumo de carne dentro de las iglesias. Las joyas son aceptadas en las iglesias, inclusive en los bautismos. El espíritu de profecía es silenciado desde el púlpito. Yo les pregunto a ustedes, ¿podemos confiar en un pastor que no mencione el espíritu de profecía? ¿Creen ustedes que puede haber verdad en un predicador que no utiliza el espíritu de profecía dentro del adventismo? Ocho, nueva teología dentro de la iglesia aceptada. Nadie puede ser perfecto, somos pecadores hasta que Cristo venga, Jesús no podía pecar, la expiación terminó en la cruz. Todas estas cosas, mis queridos hermanos, están en la iglesia. No es que vendrán, no, están en la iglesia. Ordenación de mujeres al ministerio pastoral. La enseñanza de la evolución es enseñada en las instituciones adventistas. El movimiento LGTBQ es aceptado en varias iglesias adventistas como parte de su membresía. Los servicios de adoración dominical son promovidos en muchas iglesias. Pastores y líderes de otras iglesias enseñan en púlpitos adventistas y en seminarios teológicos. Se permite la involucración de la iglesia en asuntos políticos. ¿Quién es en verdad una nueva organización? ¿No es esta que ha cambiado todas estas cosas? ¿O somos nosotros que queremos preservar lo que le fue dado originalmente a nuestra iglesia? ¿Quién es la nueva organización? Por eso es que tenemos que tener esto claro, mis hermanos. Para poderlo explicar, para poderlo hablar, para poderlo enseñar. Los movimientos de reforma nunca son fáciles. ¿Ustedes creen que cuando Jesús llamó a sus discípulos, los discípulos no tenían ese miedo de decir, ¿y qué dirán si me uno a este movimiento de Jesús? ¿Qué van a decir los del Sanedrín? Ya no me van a dejar entrar a la sinagoga. ¿Creen ustedes que no tomó valor el hecho de que Guillermo Miller, Elena White y todos los pioneros
tuvieron que aceptar el hecho de que en sus iglesias ya no los querían más simplemente por causa de la verdad. Entonces no nos impresionemos que hoy en día sea diferente con nosotros. Ahora, tenemos que estar seguros que estamos en el lugar correcto. Amén. Mis hermanos, si todavía tú tienes una duda de que tú no eres un adventista del séptimo día libre, sino solamente un adventista del séptimo día, entonces no has entendido el propósito de Dios con la iglesia adventista. Porque así como en cada movimiento de estos, Dios ha llamado a un pueblo que con valentía se ha tenido que enfrentar de sus amigos, de sus compañeros de antaño, para poder salir a defender la verdad de Dios. Amén. Amén. Y gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo recuerdo mis últimos días, hace años atrás, en la denominación, al ver todas estas barbaridades, sin conocer ni siquiera que existía la iglesia adventista libre. Y yo oraba, y en mis oraciones yo le decía al Señor: Señor, tú tienes que tener un remanente. En alguna parte está, yo sé que está. Y al poco tiempo conocimos la iglesia adventista libre. Y para mí, mis queridos hermanos, fue un manantial. Es un manantial. Amén. Es un manantial. Donde tú tienes la libertad de conciencia de hacer lo que Dios te manda y no simplemente quedarte callado para no buscar un problema con tu hermano. Obedecer y seguir lo que el Señor nos pide, mis queridos hermanos, nos va a llevar a tener enemigos en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Grabémonos esto. La vida del cristiano que quiere seguir el ejemplo verdadero de Jesús no va a estar libre de situaciones difíciles. Mire cómo lo explica la sierva del Señor. Y nos dice, Maranata, página 197. Quienes apostatarán en tiempos de prueba, darán falso testimonio y traicionarán a sus hermanos para asegurar su propia protección. A sus hermanos para asegurar su propia protección, para salvarse ellos. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando empezó esto de ciertas crisis aquí en el país, que tú ibas al supermercado y no encontrabas papel higiénico, ni papel toalla, ni nada de eso. Y cuando esos camiones llegaban, tú veías a alguien comprar 30 paquetes, 20 paquetes de toalla. Y yo decía, pero ¿para qué ese tipo quiere todo eso? Habiendo gente haciendo fila ahí que todos decían, vaya, compartamos. Mis hermanos, no. Cuando estas cosas vienen, lo que la gente dice, no, aquí el que me importa soy yo. Así mismo. Quieren salvar su propio pellejo. Así mismo. No, aquí el que me importa soy yo. Si yo tengo 30 paquetes en la casa, yo voy a estar bien. Aunque los que vengan en la fila se queden sin ninguno. Ese es el ser humano. Ese es el ser humano. Revelarán el paradero de sus hermanos, poniendo a sus lobos tras su rastro. Cristo nos advirtió de esto para que no nos sorprenda la crueldad y la antinatural conducta de amigos y familiares. ¿Leyeron esa frase? Antinatural. Conducta de amigos y familiares. Descubriremos que debemos soltar todas las manos excepto la de Jesucristo. Gloria al Señor por eso, queridos hermanos. Porque cada uno de nosotros tendremos que tener la experiencia propia
de que ni en la familia, ni en las amistades, ni en los conocidos podremos encontrar la seguridad que debemos de tener en Jesucristo. Los amigos nos traicionarán, los familiares, engañados por el enemigo, creerán servir a Dios, oponiéndose a nosotros y esforzándose al máximo por llevarnos a situaciones difíciles, con la esperanza de que neguemos nuestra fe. Pero podemos confiar en la mano de Cristo en medio de la oscuridad y del peligro. Al pueblo de Dios le está profetizado un gran tiempo de angustia. Y tenemos un previo tiempo de angustia también, que muy pronto comenzará, en donde todas estas cosas que ustedes están leyendo aquí van a empezar a suceder. Las leyes dominicales en este país abrirán la puerta para que cada uno vaya tomando su posición en la batalla final. Y la gran mayoría no se nos deja en secreto que va a escoger querer llevar y querer tener la seguridad de lo que este mundo ofrece. Y va a querer convencer al pueblo de Dios de que es mejor negar nuestra fe y tener un pedazo de pan. Y tener seguridad en nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo. Es por eso que 2 Tesalonicenses 2:10 al 12 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mis hermanos, el que se está perdiendo no sabe que está perdiéndose. Según él está bien. Porque en su manera de pensar, así como esa persona que les dije, y que tenía esos 20 sacos de papel higiénico, él decía: no, yo estoy bien porque eso es lo que yo necesito tener, esto es lo que me hace falta en la casa. ¿Usted cree que él piensa que está equivocado? No. Él no está equivocado según él. Él está engañado por Satanás. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ellos creen la mentira. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de la marca de la bestia, nosotros vemos que muchos serán convencidos de la mentira. Ellos creerán que así es, porque no estudiaron la verdad, abandonaron la verdad, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, nosotros como adventistas del séptimo día libres, debemos entender que somos el cuerpo de Cristo en esta tierra, que somos el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo debemos obrar? Manuscript Releases, tomo 2, página 58, dice: es un engaño del enemigo creer que alguien pueda separarse de las instituciones que Dios ha designado y trabajar por su cuenta, con supuesta sabiduría, y aún así tener éxito. Aunque se engañe pensando que está haciendo la obra de Dios, al final no prosperará. Somos un solo cuerpo y cada miembro debe estar unido a él, trabajando cada uno según su función. Saben ustedes que nosotros todavía tenemos mucho trabajo que hacer en esta obra. Somos un solo cuerpo. Cuando Jesús escogió a los discípulos, lo primero que Jesús planteaba hacer con ellos era que ellos pudieran tener unidad, vivir juntos, convivir.
¿Saben ustedes lo difícil que es convivir con alguien? ¿Quién no ha tenido problema conviviendo con alguien? Bueno, tenemos una gran obra que hacer todavía, porque este pueblo tendrá que aprender a convivir junto. Y saben ustedes que una de las grandes obras que nos ayuda son los camp meetings, las reuniones, todos estos eventos en donde entre hermanos confraternizamos, nos ayuda a ir practicando para lo que vamos. ¿No acaban de leer ustedes en la cita que vamos a estar escondidos, adorando y que muchos hermanos nos van a entregar? Ahora yo les pregunto, ¿cómo vamos a estar viviendo nosotros todos juntos en un solo lugar, escondidos, llevándonos bien, si todavía no hemos entendido que la obra del Señor es que todos tenemos que ser tolerantes los unos con los otros y pacientes los unos con los otros? Pero esa cita también la han usado pastores, Sí. para decir que uno no se puede separar de la iglesia adventista. dominal, porque dice que fracasa. O sea, como dice ahí, que no prosperará. Esa cita la usan, he escuchado pastor, para decir que no nos podemos separar de la iglesia dominal. Correcto. Y por eso es que la quise traer a colación. Porque mira, mis hermanos, cuando nosotros estudiamos el espíritu de profecía, como yo les digo a alguien, si tú vas a estudiar un tema, tú tienes que traerlo todo. No me traigas un pedacito. No, tráelo todo. Porque la palabra de Dios no se contradice. Y tenemos que ver que tiene que haber armonía. Ya vimos en la cita anterior donde ella dice que los que apostatarán, la organización nueva, no son los que salen. Es la misma iglesia que se va a convertir en una nueva iglesia por su adoración. Así que en ese contexto ahora entendemos de que esta cita se está refiriendo precisamente a aquellos que se van a mantener fiel en la obra, trabajando en el propósito. Ya no se está hablando de una institución. Entonces tenemos que entender, porque es como dice Elizabeth, efectivamente esta misma cita la utilizan para atacar a aquellos que quieren salir de la denominación. Ahora, somos un solo cuerpo, dice, y cada miembro deberá estar unido a él. Por eso es que la Biblia relata, ¿había problemas entre Pedro y Pablo? Sí. ¿Oh sí? ¿Entre los hijos del trueno? Sí. Sí. Habían problemas. Pero eso no quería decir, mis hermanos, que tenían que llegar a ser uno en Cristo. Déjenme decirles, este es nuestro reto hoy en día. Ese es nuestro reto. Tenemos que aprender a llevarnos nosotros, los unos con los otros, aprender a convivir, aprender a tener esa comunionía los unos con los otros, porque cada uno en su casa puede ser muy diferente. Puede ser muy diferente. Pero Dios hará de nosotros un pueblo. Y tenemos que aprender eso y practicarlo. Así que los animo para que sigan asistiendo a camp meeting, reuniones y todos los eventos que la iglesia tenga con el propósito de unir la hermandad, de quitarnos ese egoísmo, quitarnos ese apego que le tengamos al mundo y a sus cosas y empezar a ser humildes y empezar a tener esa práctica que necesitamos como lo tuvieron los discípulos. No fue fácil para ellos, ni lo será para nosotros, pero la victoria está garantizada si dejamos que el Señor nos transforme. En este libro que habla acerca de las 10 vírgenes, un tema muy interesante que yo descubrí, mis queridos hermanos, y era en el tema de las 10 vírgenes. Muchas veces yo lo he estudiado de diferentes puntos de vista, pero ¿saben ustedes que en este libro se menciona que habían 10 vírgenes? 5 se dicen que eran ¿qué? ¿Y las otras 5 qué? Insensatas. ¿Saben ustedes que 5 de ellas creían en la perfección de carácter y las otras 5 creían que no iban a ser perfectas? Suena como muy parecido a lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Mira lo que este libro nos dice. Christ of Your Election, página 411.
Dice, las vírgenes insensatas no son hipócritas, respetan la verdad, la han defendido y se sienten atraídas por quienes creen en ella, pero no se han entregado a la obra del Espíritu Santo. Recordemos, todas tenían aceite, pero unas tenían aceite extra. No se han postrado sobre la roca, Cristo Jesús, ni han permitido que su vieja naturaleza sea destruida. Hay una de las dos secciones de las vírgenes que no ha permitido que su vieja naturaleza sea destruida. Este grupo también está representado por los oyentes que se resisten a la verdad. Reciben la palabra con prontitud, pero no logran asimilar sus principios. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que es fácil asimilar humanamente que vamos a dejar de pecar? ¿Es fácil asimilar eso? No. La humanidad, la carnalidad no me deja creer eso. Y eso es lo que estaba sucediendo precisamente. Dice, no logran asimilar sus principios. Porque no tienen fe. No lo ven más allá. Su influencia no es duradera. El Espíritu obra en el corazón del hombre según su deseo y consentimiento. Si el hombre desea de verdad creer, aunque no lo vea, el Señor va a transformar los corazones. Amén. Implantando en él una nueva naturaleza. Pero las vírgenes insensatas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios. Ahora, escuchen este párrafo. No han estudiado su carácter. El problema con las vírgenes, ¿cuál es el problema con las vírgenes insensatas? El carácter. No lo han cambiado. Creen que pueden seguirle sirviendo a Dios con sus defectos de carácter. ¿No es esa la misma teología que tenemos hoy en la iglesia? Podemos servirle a Dios con nuestros defectos. Todos podemos servirle al Señor, todos somos pecadores. Por eso se ha aceptado el movimiento LGTB como parte de la membresía de las iglesias. Porque todos somos imperfectos. Iglesias inclusivas. Iglesias inclusivas. No hace falta cambiar el carácter. Solo Dios es perfecto. Ese es el mismo problema, mis hermanos, que tenían las vírgenes. Increíble. Dice, no han tenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar, cómo mirar ni cómo vivir. Su servicio a Dios se reduce a una mera formalidad. Todos vamos a la iglesia. Todos participamos. Todos damos diezmos, ofrendas. Todos participamos de la Santa Cena. No hay diferencia. Vienen a ti como viene el pueblo y se sientan delante de ti como mi pueblo y oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Porque con su boca muestran mucho amor, pero su corazón va tras su codicia. Ezequiel 33:31. El apóstol Pablo enseña que esta será, mis hermanos, escuchen, el apóstol Pablo señala que esta será la característica principal de quienes vivan justo antes de la segunda venida de Cristo. Habrán vírgenes en las iglesias, adventistas en las iglesias, que creerán que no es necesario cambiar el carácter porque podemos servirle así al Señor. Porque nadie puede ser perfecto, solo Dios. Y servirán y pretenderán servirle al Señor con sus deficiencias de carácter. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Me impresionó cuando yo encontré esto en este libro acerca de esta versión de las 10 vírgenes. Indudablemente somos las 10 vírgenes. Todos profesamos servir a Cristo, pero no todos queremos ser transformados por el carácter de Jesús. Para finalizar, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Mis queridos hermanos,
que no basta entender lo que nuestra mente pueda captar para vivirlo. Acostumbrémonos a escuchar la palabra de Dios con una autoridad total, así yo no esté de acuerdo y así yo no la entienda. Como yo les decía la vez pasada, cuando hablamos del espíritu de profecía, yo no quiero la opinión de un pastor, yo no quiero la opinión de un anciano, me basta con la autoridad de los profetas. Amén. Amén. Si ya la voz de Dios fue revelada a través de su siervo, yo no tengo por qué indagar más. No tengo Amén. por qué cuestionarlo. Amén. Si la palabra de Dios está escrita y nos dice que este es el camino a seguir, no importa cuán difícil tú lo veas, no importa cuán lejos tú lo veas y digas, pero mira, eso no lo practica nadie. No, a ti no te interesa si lo practican o no, créelo tú. Créelo tú. Si en tu casa nadie cree eso, pues créelo tú. Amén. Y ve por ese camino de fe, mis queridos hermanos. Amén. Que el Señor abrirá puertas. Porque eso es lo que espera el Señor. Todo movimiento de reforma, mis queridos hermanos, conlleva un gran sacrificio. Salir, dejar abandonados amigos, salir, dejar abandonados trabajos, dejar personas que tú conocías, porque quieres serle fiel al Señor. Amén. Y la familia no se escapa de esto. Tenemos que tener esa seguridad. Que el Señor nos ayude y que nos haga entender ahora esta gran verdad. Somos privilegiados porque somos un movimiento no que ha venido a establecer algo nuevo, sino que somos llamados a preservar lo que ya fue establecido por Dios. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude y que podamos seguir creciendo en este camino que ya pronto termina hacia la patria celestial. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Amén.